Vale, aquí estamos de nuevo, que hemos empezado un directo, que voy a entrevistar a Raúl Durán, experto en Cábala, y el título es súper interesante. Lo que vienes a reparar, Cábala y vidas pasadas. Hola, Nekane. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar un poquito, que estoy esperando que se una Raúl. A ver. Ahora, Sandra, no, vale, ok. Vale, voy a mandar la invitación a Raúl. Bueno, vamos a esperar. Ahora, Raúl, no sé lo que ha pasado. Se ha cortado. Me dicen Mercurio retrógrado. No sé si tiene que ver esto con los astros. María Dolores no lo puede. Bueno, en fin, continuamos, que estaba súper interesante. Sí, 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 sí. ¿Dónde te habías quedado, Raúl? Me habías preguntado que qué era el alma para la cábala. Exacto. Y yo te estaba contando que, no, que la concepción que el alma tiene para la cábala es una concepción compuesta, no es una concepción simple, porque el alma tiene distintas dimensiones, cada una de esas dimensiones vive en distintos mundos y a su vez todo eso, conforme vas ascendiendo en frecuencia y en mundo, termina en el origen, que es el Ein Sof, que está Claro. fuera de todos los mundos y de todo tiempo y espacio. Según Entonces, ampliamos conciencia, ¿quieres decir? según ampliamos conciencia, de hecho, fíjate, la mayoría de personas, por hablar en términos cabalísticos, tiene pues el alma básica animal, que se llama Nefesh, el alma emocional, que se llama Ruach, y muy pocos humanos tienen Neshama o la Neshama activada, que es el alma más espiritual. Ahora, de ahí a los otros dos niveles, el siguiente nivel ya sería un salto muy grande, el nivel se llama Hayá. Dice la tradición que solamente Moshe alcanzó el nivel de Hayá. Moisés. Lo que pasa es que Moisés es un nivel de conciencia, no es un señor. Ok. Esto hay que explicarlo. En términos cabalísticos, los personajes no son personajes, están hablando de niveles de conciencia. Y que se accedería a ese nivel en esta época en la que estamos, por parte de muchas personas de la humanidad. Y luego por fin está el nivel de unificación que se llama Haya, donde hay fusión con la mente del creador. Ok. Entonces, la lección del alma es primero separarse completamente del alma del creador, como un fractal, como un holograma, pero que no está en esencia separada, sino que está separada en apariencia por un velo del olvido. Y precisamente el papel de las fuerzas del mal es mantenerla separada del creador, Claro. para poder ejercer pues todas las pruebas, todos los retos que tiene este mundo. Y poco a poco ir aproximándose en ese camino de vuelta, que en la cábala se llama Teshuvah, que significa volver al origen, A la eh, unidad. a la unidad, a la conciencia de unidad. Y finalmente, que esa conciencia de unidad, que en cada vez más personas se está dando ya, pues es ese retorno, esa teshuva hacia la conciencia única, ¿no? Lo que se dice el retorno a casa, el El retorno retorno al a hogar. casa. Sí, Y fíjate que está en todas las tradiciones, incluso en la tradición clásica tenemos el famoso viaje a Ítaca de Ulises, de Odiseo, en fin, está en Homero, está en la tradición griega también, está en muchas tradiciones a lo largo de todo el mundo. Y en definitiva es un viaje de ida y vuelta. Está en la parábola del hijo pródigo dentro de los evangelios cristianos. Quiero decir que es un arquetipo universal, el arquetipo del viaje del héroe. ¿Eh? El salir, el hacer la búsqueda, el quest, la aventura y finalmente volver. qué interesante, Raúl. Y Raúl, cuando hablamos de lo que venimos a reparar, ¿estamos hablando de karma, aprendizaje del alma o algo distinto según la Cábala? Bueno, en la cábala el término karma se dice tikkun. Y Ujú. tikkun se dice, Es lo mismo, Raúl. sí, es lo mismo. Habría algunos matiz que otro, pero vamos, básicamente en términos generales es igual. Y tikkun significa reparación, literalmente. Claro, Entonces, claro, cuando el alma viene a este mundo, lo que está buscando precisamente es reparar, hacer tikkun, pues de encarnaciones anteriores, de vidas pasadas, que, pues porque ha habido un mal comportamiento, ha habido cortocircuitos que esa alma ha generado y por tanto viene a reparar, a pegar, a unir lo que fragmentó en su conciencia en vidas pasadas.
todos venimos a reparar, ¿verdad, Todos, Raúl? todos, Todos. todos, todos. Hay una excepción, ¿eh? Hay una excepción que desde la Cábala también está muy bien estudiado en el tema de las reencarnaciones, que son las almas que vienen solamente a ayudar a la elevación de conciencia. Esas no vienen a reparar nada. Sin embargo, corren un riesgo grande. Y es que al venir aquí y pasar por el velo del olvido, corren el riesgo de cortocircuitar también, de cometer cortocircuito y generar ticún. O sea, Claro, crear un karma y tener que volver otra vez a otra reencarnación. exacto. Fíjate, Se supone que como son muy elevadas no van a cortocircuitar, pero pero como tienen el velo del olvido, pues madre claro, mía. claro, claro. Bueno, Raúl, y desde la Cábala, ¿el alma elige las circunstancias de vida o viene a resolver? Bueno, es más o menos lo que acabas de responder. Sí. Ya la has respondido. Exacto, Sí. sí. El alma elige lo que yo he llamado las 4 o 5 asignaturas troncales. Es decir, las 4 o 5 pruebas que su recipiente, que su vasija puede soportar. Claro. Y ahí tenemos que ver cuáles son las almas más elevadas, que soportan pruebas mucho más duras, esa es la realidad, y almas que no son tan evolucionadas, que no soportan pruebas tan duras. Pero en definitiva, hay 3, 4, 5 como mucho a lo largo de una vida. No da más una vida. Entonces, Raúl, ¿tú crees las personas que hemos pasado o que han pasado momentos muy traumáticos, muy difíciles en esta vida, es porque estamos preparadas para transmutar eso y para experimentarlo? Totalmente. Si no estuvieses preparada, no lo hubieras vivido. Ok. Porque en tu contrato de alma está el hecho de que vienes a vivir eso, pero a la vez traes las herramientas para poder gestionarlo. Lo que pasa es que se nos olvida y decimos, Claro. madre mía, madre mía. Y Raúl, ¿existe realmente el concepto de reencarnación dentro de la tradición hebrea o es una interpretación moderna? No, no, para nada. De hecho, en la tradición hebrea es un elemento fundacional, te diría. Por empezar por el relato del Génesis, donde ya se explica todo el movimiento de reencarnaciones que hay entre los patriarcas o entre los primeros avatares importantes de la tradición hebrea, de la humanidad, tal como la tradición hebrea lo explica, y cuál es toda la cadena de reencarnaciones, de manera exacta. Y a la vez te diría que el concepto de reencarnación es inherente al concepto de reparación. Es decir, necesitas reencarnarte para poder reparar. No hay otra forma. En el Entonces, judaísmo también, ¿verdad? También lo tienen. en el judaísmo, por las bases de lo que te he dicho, de la Torá, el Génesis forma parte de la Torá, el primer libro de la Biblia, para entendernos, para nosotros. Pero luego dentro de la Cábala existen varias obras, concretamente dos, que son el She'ar Gilgulim, o sea, la rueda de las rotaciones de Isaac Luria, que es un grandísimo cabalista, y luego el libro del Zohar, donde Wow. en distintos lugares te habla de que necesariamente tiene que darse y que el alma elige esto para darse. O sea, al final todo tiene una explicación, desde la Cábala tiene una explicación de aprendizaje. En la Cábala se dice el Gilgul Neshamot, es decir, la rueda de las reencarnaciones o la rotación de las almas. Y El como te digo, samsara. sí, justamente, en otras culturas se le llama Sansara. Y el alma viene a hacer tikkun, cada alma decide además qué misión específica viene a rectificar. Y además, si no completa esa rectificación, puede regresar parcialmente, puede dividirse, que esto es muy interesante, o puede venir como apoyo a otra alma. Esto que puede parecer un castigo, en realidad es un proceso, es la Sí. descripción de un proceso. En las regresiones también lo vemos tal cual. Salen tal Mm, cual, Raúl. mm, Y mm. Raúl, una pregunta que tengo que siempre lo he pensado, las memorias de vidas pasadas, según la Cábala, ¿dónde quedan almacenadas? ¿En el inconsciente? ¿En nuestro campo energético? ¿Dónde? ¿Dónde quedan almacenadas? Pues quedan almacenadas en el alma, precisamente. Entonces, si una persona se reencarna, o si un alma, por decir, se reencarna en una nueva vida, esa alma que viene ya lleva almacenada esas memorias de vidas pasadas. Lo que pasa es que al encarnarse en un cuerpo, la persona ya que forma el cuerpo y el alma, esa nueva persona, ese nuevo personaje, accede a esas memorias, pero porque las trae el alma de antes. Ok, interesante. ¿Y cómo puede alguien saber si lo que vive es destino o repetición del inconsciente? Bueno, es que la repetición del inconsciente es una manifestación del destino no resuelto, Ujú. en realidad.
Cuando se repiten patrones, quiere decir que hay un tikkun que no está rectificado. Y eso se puede repetir a través de mucha vida. Eso se ve también en el transgeneracional. En la Cábala también se habla de que muchas de las reencarnaciones realmente provienen dentro del propio árbol genealógico. La Cábala se habla de familias de almas, pero muchas veces esas familias de almas forman parte de una sola genealogía. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el alma escoge qué genealogía es adecuada para poder vivir esas pruebas que el alma necesita rectificar. Claro. Elegimos Entonces, incluso la familia, la ciudad, sí. o sea, lo elegimos todo, todo, La todo. hora, ahí entra la astrología, ¿no? Pues Sí, la hora exacta, el lugar, yo te diría que las coordenadas exactas geográficas. sí. Sí, cuando hacemos el plano entre vidas en regresión, la persona lo dice tal cual, elige, o sea, su grupo social, ciudad, Sí, madre, padre, parejas, todo, todo. sí. Y Raúl, según la numerología, esto creo que le va a gustar a muchas personas que nos están escuchando, ¿qué nos trae el 2026? ¿Qué podemos esperar este año, según la numerología? Bueno, 2026 es un número súper interesante porque se compone de 20 y de 26. Son dos números que van pegados. El 26 es un número muy potente porque es la gematría del tetragrama famoso o el nombre de Dios. Wow, Pero que en realidad el tetragrama es una expresión del alma. Cuando tú me decías que si el alma es individual o pertenece a la fuente divina, es que son ambas cosas. Por eso el símbolo del tetragrama simboliza tanto a Dios como a tu propia alma, que en realidad simboliza al árbol de la vida. En la Cábala tú sabes que el alma se representa con un mapa, con un sí, arquetipo que se llama el árbol de la vida. El sí. árbol de la vida se divide en 10 dimensiones Mm. y entonces el hecho de que son 10 dimensiones, de ahí viene la palabra Dios. Dios 10. De ahí se deriva en castellano. ¿Y qué podemos Pero esperar? ¿Qué podemos esperar? Dinos cosas así como más concretas, si puedes. pues es el año, para mí, y según yo lo entiendo, es un año donde es un reconocimiento de la divinidad, porque Wow. el arquetipo 20 tiene mucho que ver con el reconocimiento y el 26 tiene que ver con el alma y con Dios. Entonces es el año para el reconocimiento de la divinidad que hay en ti, pero también la divinidad que hay en el otro, no solamente la Wow. tuya, ¿no? Qué interesante. Y Raúl, en terapia regresiva vemos muchos conflictos actuales que tienen raíz en vidas pasadas, tú bien sabes. Desde la Cábala, ¿cómo se entiende esto? Pues se entiende por el tipo de retorno que tiene el alma. A ver, según la reencarnación, esto será parte de la conferencia que haré en el Congreso de Sí, sí, Terapia lo quiero Regresiva. comentar, que Raúl Durán, vamos a tener el privilegio este año en el Congreso Internacional de Terapia Regresiva, que se va a celebrar en Santiago de Compostela. Vamos a tener a Raúl Durán presencial y va a hacer una ponencia de más o menos de lo que va a comentar ahora. Sí, sobre Un pequeñito tip, no podemos hablar mucho. No, bueno, pero aunque sea un aperitivo, efectivamente, el alma tiene varios tipos de retorno a este mundo. El Arizal, Isaac Luria, describe varios en su obra. El Gilgul, que sería el más común, o sea, la reencarnación completa, del alma completa. Luego existe el Dibuk, que es muy interesante, que no tiene que ver con reencarnación, sino con una adhesión negativa de entidades negativas. Pero bueno, esto no va de reencarnaciones, lo dejamos fuera. Y luego lo que se llama el Ibur. Ibur es muy interesante porque significa incorporación. Que tú, estando vivo, puedes recibir incorporación de partes de otras almas que utilizan, por ejemplo, tu alma más animal, el nefes o tu ruach, para adicionarse y entonces vivir las experiencias que ellos han pactado vivir. Y es un pacto entre almas también. O sea, dentro de un mismo cuerpo podemos encontrarnos este tipo de mezclas, ¿no? Y se reencarnan principalmente por varios motivos. Primero, por transgresiones que no han sido rectificadas. Eso para empezar. Luego, por promesas incumplidas. Ujú. Luego tenemos por desequilibrios en las relaciones, en el dar y el recibir, o en relaciones ya sea amorosas o de padre-hijo, de socios. Es muy común en la literatura de reencarnaciones en la Cábala, socios que se traicionaron o que se robaron y que luego reencarnan. Bueno, tú Ujú. lo habrás visto mucho en terapia, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Luego, Pactos, pactos, pactos. maldiciones. Eso es. Y luego, muy importante, potencial espiritual que no ha sido desarrollado, Exacto. es un motivo para encarnarse aquí, y misiones familiares no completadas. Entonces, ese sería, digamos,
el conjunto de las razones que hacen que un alma se encarne en este mundo. Y eso conecta muchísimo con el enfoque transgeneracional también. Sí, ¿Eh? Entonces, bueno, la cábala, digamos, no fomenta, digamos, la obsesión por quién fui, sino más bien saber tu vida pasada, pero para tener un conocimiento del ticún, de tu claro, rectificación, de lo que has venido a rectificar, que luego se puede tratar en terapia, como tú bien claro. sabes, y tú eres Con una experta en mirada de esto, aprendizaje y de evolución. justamente. No, Entonces, no en un papel de victimismo. absolutamente. Entonces, lo importante es qué dolor repites, qué patrón se repite y qué energía no se resuelve. Y yo creo que tú en consulta te habrás encontrado sobre todo el qué energía no se resuelve, ¿no? Porque Totalmente. porque ahí están los mayores desequilibrios. Vivimos en un mundo donde tenemos que aprender a controlar, saber medir y gestionar nuestras energías. Y la mayoría de desequilibrios en las relaciones vienen por una mala gestión de las energías. Totalmente. Y no solo eso, sino también, Raúl, repetimos Mm, mismas experiencias en esta vida. mm. O sea, a veces no tenemos que irnos ni a vidas pasadas, aunque Claro que tiene una no. raíz en vida pasada, pero en esta vida solemos repetir el mismo tipo de relación o el mismo jefe que nos hace la puñeta en el mismo trabajo, y hasta que no lo aprendemos, viene una y otra vez. Eso es. Así mismo es. Así mismo es. Pero podemos tener mucha suerte en esta vida, tener un dolor importante como para que te haga poner la vista en aquello que se está repitiendo porque te está doliendo. Exacto, exacto. ¿Y qué pasa cuando no tomamos conciencia de aquello que venimos a reparar? ¿Qué Pues que ocurre? hay, pues que hay que repetir curso. Exacto. Hay que repetir curso, hay que volver. Fíjate, la Cábala dice que en la era del Mesías, la era del Masías, o sea, este momento en el que estamos, de la humanidad, dice el Zohar que en la era del Mesías se acaban las reencarnaciones. Pero claro, recordemos que Mesías, igual que Moisés, es un nivel de conciencia. No es para todo el mundo, es solamente para aquellos que tengan el nivel de conciencia como para poder tomar conciencia de sus patrones repetitivos o de los temas pendientes que tengan que trabajarse, lo hagan de una manera consciente y en ese caso es cuando se llama una conciencia mesiánica. Es decir, tú eres tu propio Mesías interior, no es un personaje externo. Qué interesante. En consulta me veo, Raúl, que cuando una persona va a una vida pasada y ya sabes que tiene que revivir la muerte porque si no, no se termina la experiencia, hay una pregunta clave que le suelo hacer es, ¿qué te faltó por aprender en esta vida? Y justo eso que le faltó por aprender es lo que le falta por aprender todavía en esta vida. Muy bien, El claro, alma le lleva a esa vida porque para claro, que tome conciencia de que todavía le faltó por aprender y que lo trae pendiente. claro, totalmente. Totalmente. Es que la vida es un proceso continuo para el alma. Entonces no empiezas de cero, sino que traes una carga, traes una información que está oculta, que solamente se revela a través de las repeticiones, del dolor, en la mayoría de las veces, que es lo que te hace mirar. Y frecuentemente a través también de síntomas físicos, porque la pantalla del cuerpo es algo que no podemos evitar mirar. Totalmente, totalmente. ¿Y el sufrimiento es parte del diseño o es consecuencia de la desconexión? Es parte del diseño y es consecuencia de la desconexión. Ambas cosas, es Ambas. correcto. Mm. Porque, fíjate, para poder trascender lo que en Cábala llamamos las clipot, o sea, los caparazones del alma, o sea, lo que ciega al alma para ¿Los poder ir a... personajes? ¿Puede ser los clipot, los personajes? No, 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 las clipot ¿Arquetipos? son... No, las clipot son caparazones que tiene cada una de nuestras 10 dimensiones, o sea, nuestra alma tiene 10 dimensiones, las 10 sefirot, el árbol de la vida, y cada una de esas dimensiones tiene una clipa particular, o sea, una cáscara, un caparazón que impide que esa dimensión brille y por lo tanto que se desarrolle. Entonces, digamos que eso sería lo que representa el ticún que tú has venido a realizar en esta vida. Vale. Allí, en aquellas dimensiones en las que tengas clipot o caparazones, quiere decir que estás ciego espiritualmente. Y ahí está el aprendizaje. Ahí está el aprendizaje. Está el sufrimiento para el aprendizaje y la evolución. ¿Cómo se disuelven esas clipot? Pues a través de sufrimiento. Hay que ver. Los cabalistas dicen a través de sufrimiento o de estudio. Dice, cuanto más estudias, menos sufres. Claro. Pero no es que sufran menos porque haya menos motivo para sufrir, sino porque, digamos, asumen la tarea con mayor sabiduría Claro. y con Mayor conocimiento. mayor conciencia y mayor compromiso de evolución. Claro. Mayor conocimiento, amplías tu conciencia. Y desde la cábala, Raúl, cuando hablamos de seres de cuarta dimensión, ahora entramos un poco más en materia, ¿estamos hablando de entidades reales?
o estados de conciencia que operan desde el ocultamiento? ¿Cómo influyen las estructuras de poder que hoy salen a la luz, como por ejemplo el caso Epstein? Uy, ahí nos estamos metiendo ya en temas. Mira, lo que yo te diría primero, por contestar a si existen otro tipo de inteligencias en otras dimensiones, la respuesta es sí, Ujú, evidentemente. Esto está bien documentado en toda la literatura ujú, cabalística y estoy seguro de que muchas de las personas que están aquí viendo este directo hasta lo han podido ver y sentir en carne propia. Es decir, ujú, a mí me ha ocurrido y me ocurre, a ti ujú. probablemente también, a muchas personas. Entonces, entidades de otra dimensión existen, son reales. Eh, ¿Qué ha pasado en este caso, en el caso Epstein? Pues que aquí hay un mecanismo del mal en funcionamiento, Ujú. que forma parte del aprendizaje del alma, ojo. Yo aquí voy a intentar no juzgar desde el punto de vista álmico. Se puede Exacto. juzgar desde el punto de vista moral y ético, se puede juzgar, Ujú. pero no desde el punto de vista álmico, pues Totalmente de acuerdo. porque viene implícito en la propia evolución de esas almas que cometen esos actos, tanto de las víctimas como de los victimarios. Claro. Y de los Eso, observadores. Y de los claro, observadores. claro, y quienes les dan pábulo y quienes les dan fuerza a esa historia, ¿no? Pero en definitiva, en el caso Einstein, aquí hay una historia muy potente que es, en la cábala le decimos las relaciones, la yesod. ¿Qué ocurre? Hay primero una situación de poder, de dominio. La Cuando, élite. sí, cuando hay una situación de poder desproporcionada, cuando hay una simetría de poder en una relación, la relación ya no está proporcionada. Y Ujú. entonces, si aparte de ser élite, digamos que las víctimas de esos actos, que no los voy a nombrar para que el vídeo no sea, para que el vídeo llegue a mucha gente, pues, Exacto, exacto. pues digamos que son personas que no tienen el juicio suficiente por la edad como para poder discernir ni para poder defenderse, o sea, una asimetría total de manera relacional. Entonces, hay una transgresión muy fuerte ahí por parte de las almas que ejecutan ese tipo de actos. Que se están Entonces, creando un karma. absolutamente, un Están karma creando un muy, karma, pero fuerte. Con muy, muchísimas, con muchísimas almas. muy grande, porque en la Cábala se dice que la gravedad espiritual de esto es dañar lo que se llama el Tselem Elohim, la imagen de Elohim, la imagen del otro. Porque humillar o explotar a alguien, en realidad, y especialmente si hay una asimetría de poder, lo que nos está indicando es un ataque a la imagen divina del otro. Porque el otro, en realidad, es divino igual que tú eres divino. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que para estos casos hay una mezcla de unas transgresiones terribles. Para empezar, desorden sexual. Ujú. Para seguir, robo, porque roban la voluntad, la inocencia y la dignidad de esa persona. Y Lo más luego profundo del ser. lo más profundo y lo más sagrado. Y luego a lo que tú te referías, la dimensión pública, Ujú. que en Kabbalah tiene un nombre que es Hilul Hashem, o sea, profanación, arrastrar lo humano hacia lo animal. Exacto. Y eso es un cortocircuito terrible. Y te he nombrado 4 Ujú, cortocircuitos. O sea, imagínate ujú. la gravedad del acto de este tipo de almas, que estas sí te puedo decir que llevan incorporado un debug. Antes te mencionaba los tipos de actuación que tiene un alma en este mundo. La más común es la reencarnación, pero luego están las adhesiones de almas buenas, digamos, que se incorporan contigo para hacerte evolucionar, pero luego están los dibuk o dibukim, que en realidad son almas o seres, vamos a decir, de otras dimensiones que no vienen con buenas intenciones y que son muy involutivos a nivel de alma. Sí. Tienen mucha tecnología, pero no tienen alma, no tienen esa chispa, ¿no? Así Y es. podría interpretarse desde la cábala que ciertas élites actúan como canales de fuerzas de ocultamiento que operan en planos no visibles. Absolutamente sí, absolutamente sí. Eso también está cada día, afortunadamente, cada día hay más información sobre eso. Desde la Cábala es bien conocido, desde la propia Torá, o sea, yo invito a las personas a que lean la Torá y vean el culto a Moloch, el culto a Baal, Ujú. en fin, a toda una serie de lo que se conoce como deidades, pero que no son deidades, en realidad son entidades de cuarta dimensión que vienen a alimentarse de todo lo que proporciona el ser humano. Y cuando digo todo lo que proporciona el ser humano, me refiero a todo, tanto a Claro. nivel energético como a nivel físico. Claro, se alimentan del miedo, de la corrupción y de la perversión. ¿Verdad, Y, de, Raúl?
y de más cosas, y de y demás. físicamente el ser Sí. humano. Claro, esos rituales que están hablando en redes, los Exacto, rituales con bebés, exacto. con chicas Sí, jóvenes, es todo muy eso. fuerte. Sí, así Si, es. si existieran influencias de planos superiores o intermedios sobre la humanidad, que sí es, ¿hasta qué punto nos puede afectar realmente? ¿Y dónde queda el libre albedrío según la Cábala? Pues el libre albedrío, según la Cábala, viene en dos planos. Primero, en el plano donde tú eliges posicionarte como ser humano, como alma encarnada. Para esto tienes que tener conciencia de que eres un alma encarnada y de que tu conciencia es la que dirige tu vida. Y, digamos, tomar la decisión de mantenerte al margen de la influencia perversa y perniciosa de este tipo de inteligencias que al fin y a la postre son las que dirigen toda la información que se vierte en los medios de comunicación y gran ¿Y parte. cómo podemos hacer eso? Perdona que te interrumpa, Raúl. ¿Cómo podemos estar al margen con tanta información que está saliendo en redes, noticias? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues ahí es muy importante el estudio, porque te da Ujú. capacidad de discriminación. Ok, Entonces ahí puedes dar claramente cuál es el límite de lo que tú consideras que te eleva la vibración y lo consideras que te baja la vibración. Así de simple. En otras palabras, lo que te hace sentir bien y te aporta, lo que te hace sentir mal y no te aporta nada. totalmente. Yo tomé una decisión hace tiempo, porque yo investigué bastante este tema de rituales y todo este tipo de cosas para saber y para Ujú. entender. Una vez que supe, ya sé que existe y ya no le presto más atención. Es decir, yo mi energía mental y emocional la enfoco en lo que tú me estabas preguntando. Es decir, en qué hago yo con mi vida en este momento y cómo yo saco lo mejor de mí para poder iluminar a otros en el Totalmente. camino. Yo pienso totalmente como tú, Raúl, porque es que si te metes mucho, entras como en esa energía de baja vibración. Eso es. Entonces, sabes que existe, está ahí, pero solamente para saber que está. Y ahora, a partir de ahora, en tu vida, ¿qué haces tú? ¿Qué decisiones tomas tú? Me preguntabas por el Claro. libre albedrío y yo te decía que tiene una doble dimensión. Una dimensión es esta. La otra dimensión que explica la Cábala es cómo reaccionas emocionalmente a aquello que te ocurre. Entonces, Exacto. tienes capacidad de elegir. Lo que ocurre que, claro, las personas que están bajo el estrés y bajo el cortisol a 1000 por hora, la capacidad de elegir cómo reaccionan a algo es muy pequeña. Totalmente. Entonces ahí su libre albedrío está completamente anulado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que salir del estrés. O controlado por estos seres. Bueno, estos seres controlan el hecho de que la población esté en estrés Claro. y que esté en miedo. Pero por eso te digo, eliges tu dieta mental, no eliges esa dieta mental, no te alimentas de eso. Pero las personas que sí se alimentan de eso, insisto, no tienen la capacidad de maniobra como para poder decidir cómo reaccionan emocionalmente a una mala noticia, por ejemplo, o a una contrariedad que les pasa en la vida. Porque ya están de manera reactiva, no están de manera reflexiva. ¿Entiendes? Totalmente. Y entonces la cábala que te dice, sitúate en lo reflexivo, no en lo reactivo. Claro, claro. ¿Y cómo discernir entre paranoia colectiva y conocimiento esotérico real? Bueno, yo creo que son dos cosas que están en dos planos distintos. Ujú. El conocimiento esotérico, digamos, de fuentes canónicas, de fuentes, digamos, De buenas fuentes, sí, de buenas fuentes. validadas, y yo te puedo hablar en el sentido de la cábala, pues es un conocimiento que está ahí están las fuentes. Y luego están las enseñanzas de los maestros, que te enseñan los secretos para poder revelar y descodificar las fuentes. Y la paranoia colectiva, si quieres, o Que la paranoia. está habiendo mucha, porque ahora con el tema de la IA hay un montón de información falsa. Es como hay una paranoia colectiva en estos momentos en redes. Bueno, es que con la IA ya es muy fácil agarrar un vídeo, agarrar tu imagen, hacer que hablas tú, pero no eres tú quien habla, y decir lo que el personaje que te monta el vídeo quiere que digas. O sea, la verdad es que es muy grave, ¿no? Porque si hay malas intenciones, Imagínate. te pueden perjudicar. Pero bueno, ahí estamos nosotros para discernir lo que es y lo que no es. Yo siempre digo, y lo he mantenido durante mucho tiempo y lo sigo manteniendo, que en el fondo una persona sabe lo que es verdad y lo que no es verdad. En el fondo la persona lo sabe si escucha su corazón. En el Total. corazón, en el corazón está para mí, digamos, el criterio discriminador del alma sin ningún género de dudas. O sea, lo que eleva tu alma es verdad. Sí. Lo Y que en lo eso te sientes. tienes que enfocar. Sí, ya Lo que está. sientes, si lo sientes con amor,
sí, y sientes que está bien. Te hace sentir bien. Si te hace sentir sí. mal, por ahí no es. No es. Es tan sencillo como eso, ¿verdad, Raúl? No es. Que ya tienes bastante con ocuparte de los retos que tu alma ha pactado en esta vida. Exacto, como para preocuparte de otros temas que no podemos ni controlar ni... Claro, o sea, que hay este tipo de abusos al que tú te referías del caso Einstein, por supuesto, pero esto ha habido desde que la humanidad es humanidad y desde que hay élites, que eso es desde el principio de la historia. Esto ha habido Totalmente. siempre. Sacrificios de ese tipo ha habido siempre. Mm, Pero eso, ¿en qué me influye a mí en mi vida? Pues primero tengo que tener la capacidad de discernimiento para no incluirlo en mi dieta mental, exacto, completamente fuera, una vez que sé que existe, y luego entender que mi tiempo en este mundo es mi principal activo, que es escaso y que tengo que saber aprovecharlo. totalmente. Estoy de acuerdo totalmente contigo al 100%, Raúl. Y Raúl, ¿cómo interpreta la cábala las abducciones e implantes? ¿Como fenómenos físicos, como procesos en planos sutiles o como manifestaciones de fuerzas de ocultamiento que operan sobre la conciencia humana? ¿Cómo ve todo esto? Porque está saliendo mucho en consulta el Sí, tema de abducciones, conciencias no humanas. sí, Está saliendo sí, mucho ahora a raíz, no sé si es el inconsciente colectivo, pero como que están saliendo. Y yo pienso que también estamos preparados los terapeutas para tratar estos temas. ¿Cómo lo ve la cábala? sí. Abducciones e implantes. Sí, Pues son dos cuestiones que tocan de lleno a un tema que es el tema extraterrestre. claro, que están en la cuarta dimensión, Exacto, que ya nos que hemos pueden ser referido antes. reptiles, los grises o como los llamemos. Exacto. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay personas aquí que tendrán la capacidad de sentirlos o verlos, perfecto. Pero vuelvo a lo mismo, la capacidad de decidir lo que tú quieres hacer con tu vida y en qué quieres enfocar tu atención y tu energía es tuya. Entonces, la voluntad del alma ahí es absolutamente sagrada. Y hay que tener la capacidad de discernir a lo que se presta atención y a lo que no. Yo no digo que existan en esa otra dimensión seres o inteligencias que tengan intenciones benévolas o malévolas, pero lo que está claro que ya sea una u otra, interfieren con el libre albedrío y el camino del alma de las personas. Entonces, de ninguna de las maneras podemos tolerar ni admitir que haya una interferencia. De la misma manera que no lo admitimos en este mundo físico por parte de la información o por parte del discurso oficial que se nos quiere dar, igual que no admitimos una interferencia así, tenemos la fuerza de decidir que no admitimos otro tipo de interferencia. Entonces, yo puedo ir a terapia, puedo quitarme los implantes, puedo tomar conciencia, puedo decidir no prestar atención a eso. En mi caso fue así. Yo hace un tiempo decidí no prestar atención a eso en absoluto. Y te aseguro que es la mejor de las decisiones, ¿eh? Sí, totalmente, porque te puede afectar. Pero es verdad Mm. que existe, Sí, que sí, están ahí. sin duda. Y con conocimiento y sin miedo, Mm, pues sí, la verdad que es un tema muy mm. profundo, muy interesante. Y ahora vamos a cambiar totalmente de sintonía y vamos a hablar del artista que hay dentro de Raúl. Uy, esto no me lo esperaba, ¿eh? Sí, bueno, es que yo cuando te escuché cantar en hebreo quedé fascinada, o sea, me encantó. Raúl, ¿por qué decides cantar en hebreo bíblico? ¿Qué tiene esa lengua que no tiene otra? Pues mira, te voy a contestar a las dos. ¿Por qué decidí y qué tiene esa lengua que no tiene otra? Te voy a contestar a las dos preguntas. Lo decidí durante los acontecimientos del año 2020, porque para mí fue un despertar muy profundo ahí y tomé la decisión de realizar algo que era rico y que era nutritivo solamente para mí. Ujú. O sea, yo sabía que no lo estaba haciendo para nadie más que no fuera yo. Y consistía básicamente en elegir versículos de la Torá hebrea, que yo siempre digo que los versículos me eligieron a mí porque me saltaban a la vista, en hebreo bíblico original, y ponerle música. Entonces me di a la tarea de ponerle música, lo disfruté un montón, me sentí, tú sabes, cuando se te pasa el tiempo y no te das ni cuenta, es que quiere decir Sí, que estás entusiasmado, estás realmente conectado. Y fue un proyecto muy bonito. Hice 10 canciones
y la música fue pues la que me apeteció en ese momento, pues una con más influencia flamenca, otro con instrumentos más árabes, otro con algo más pop, etcétera. O sea, fue básicamente una expresión del músico que había en mí y con la lengua de la Torá hebrea, la original, ¿no? Entonces, ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Dónde lo pueden escuchar? ¿Dónde? pues lo pueden encontrar en mi página web de música, que es raulduranmusic.com. Ok. Ahí está. Pero vamos, si ponen en Google Raúl Durán Music o música, seguramente les aparecerá la Pues web. os aconsejo a todo que lo escuchéis, porque es una melodía, bueno, es impresionante. La música puede activar memorias del alma, ¿verdad, Raúl? Y tanto, fíjate, yo desde pequeño, vamos, desde muy pequeño, yo sabía que la música era algo mágico, que venía de otro lugar, porque si te fijas, la música no es tangible, tú no puedes tocar la música, no se toca, la puedes escuchar, te puede hacer sentir, es vibración. Lo que Ujú. pasa es que es una vibración ordenada, tiene un orden, tiene una arquitectura espiritual que es lo que hace que a ti te conmueva. Y desde bien pequeñito yo me di cuenta de eso y quise aprender música, quise aprender a tocar un instrumento, bueno, y ahí pues me fui desarrollando como músico, pero yo creo que todo el mundo, o sea, todas las personas tienen un músico dentro de sí mismas. La única diferencia es que hay personas que lo desarrollan y otras que no, pero todo el mundo tiene un músico en su interior por la sencilla razón de que es que la música es inherente al alma. Lo tengo muy Es- claro. Es una sube, manifestación del alma. sube la vibración. Sí. ¿Y hay una vibración espiritual específica en el hebreo, original, que otra lengua no tiene? La hay, fíjate, el hebreo se llama, le dicen en la Cábala, la Shona Kodesh, la lengua sagrada. Ujú. Pues si es la lengua sagrada, es porque es la lengua en la que está codificada la forma en la que se computa esta realidad, cómo se programa esta realidad. Entonces, todos los rezos, toda la oración, la tefilá, se dice en hebreo, pues tiene un poder tremendo para poder generar vibracionalmente eventos, circunstancias, ambientes que realmente ayudan mucho a la persona a llevar su vida, ¿no? Recuerdo las meditaciones de la pandemia, que no me Mm, perdí ni una, no me perdí ni una, sí, que cantabas en hebreo al principio. sí, sí, sí. Ahí cantaba Ana Bejoa, que es una oración cabalística muy potente y para mí fue, fíjate, me está recordando esas meditaciones que yo las realicé sin ninguna intención, simplemente por dar fuerza y apoyo a muchas personas que en ese momento, durante la pandemia, estaban muy asustadas, tenían mucho miedo, estaban perdidas, y yo me di cuenta de que había que hacer un apoyo ahí inmediato para subir la vibración, ¿no? Y luego con el tiempo me di cuenta de que muchísimas personas me habían conocido por las meditaciones cabalísticas Así y, es. y para mí fue una sorpresa porque no me esperaba la respuesta. O sea, yo recuerdo una vez que me encontré con más de 10.000 personas en directo, eso fue un pico increíble y yo no me lo podía creer. O sea, me haciendo meditaciones cabalísticas, imagínate, que no estábamos haciendo algo que sea común, ¿no? Sí, a mí me ayudó mucho, Raúl, me ayudó mucho y bueno, la verdad que fue un regalazo que nos hiciste, bueno, de nuevo gracias, Raúl. Raúl, háblanos de tu escuela, háblanos de tu escuela, del T9, pues para personas, ¿no?, que estén aquí y no conozcan tu escuela, háblanos. Bueno, yo en 2014 fundé una escuela para enseñar todo aquello que yo había venido aprendiendo durante un montón de años, de estudios, de práctica, de formación y de experiencia personal, sobre todo, ¿eh? Porque no hay nada que yo no enseñe que no haya pasado por mi tamiz personal. Ujú. Y en 2014 tomé la decisión de fundar esta escuela y enseño fundamentalmente estudios cabalísticos básicos para las personas que estén interesadas en conocer más acerca de la cábala. Hay un programa específico de entrada que es gratuito, además, que es un programa de cábala gratuito para principiantes, completamente sin costo. Y por otro lado, una línea muy importante en mi escuela, que es lo que yo creo que modestamente puedo aportar como novedad, es la metodología RD, que es la metodología terapéutica que yo he desarrollado, pues basada, por supuesto, en conocimientos cabalísticos, pero también en numerología de la personalidad,
y en transgeneracional y la aplicación de principios que en realidad son universales, pero que agrupados bajo una lógica dan muchísimo sentido cuando las personas consultan. Porque cuando una persona consulta ya está dando el primer paso, está haciendo una pregunta y esa pregunta ya tiene mucha fuerza de alma. Totalmente. Entonces, cuando la persona pregunta ya se está elevando en su nivel de conciencia sin saberlo. Esto los cabalistas lo saben muy bien también. Entonces, bueno, dentro de la escuela, digamos que se ofrece esa vía para que las personas puedan conocerse mejor a sí mismas y en ese conocerse mejor también conocer mejor a los demás, porque se aprende mucha más empatía, un foco diferente a la hora de percibir la realidad, cambia la percepción de la realidad completamente, el, porque en realidad es una percepción que está basada en creencias y normalmente se van a desmontar muchas de las creencias que las personas, Limitantes, las que la, creencias limitantes que todos tenemos. claro, que la persona trae, ¿no? Y el programa estrella, digamos, la mentoría estrella de mi escuela es la mentoría T9. Ujú. ¿Por qué? Pues porque es una mentoría con un seguimiento muy personal, con un grupo de tutores fabuloso, conmigo al frente también supervisando en reuniones periódicas a todos los participantes y los casos de transformación son realmente paradigmáticos. Yo el otro día estaba recopilando algunos y bueno, porque he tenido tantos que ya es que se me olvidan, de verdad. Es un número que ya Sí. supera los 1000. O sea, es que ya no tengo memoria para acordarme Y de también menos todo. mal, Raúl, porque si nos acordamos de todos los casos, nos podemos volver Sí. locos también. Pero que te digo, es una gran satisfacción porque el hecho de poder compartir esto y que haya personas que estén interesadas, ya nos habla del nivel de conciencia que se está alcanzando en muchas de las personas. Eso es muy satisfactorio. Y el hecho de que haya escuelas como la mía o como la tuya que ofrecen una vía para que las personas puedan autoconocerse mucho mejor, pues yo creo que es una bendición, pero tanto para ellos como para nosotros. Totalmente. Entonces, me parece que es muy, muy beneficioso en estos Mira, momentos mira, hay y muy alguna necesario. preguntita. ¿Tenemos tiempo para alguna preguntita, Raúl? Claro, claro que tenemos, sí, Mira, sí. dice Valeria, dice, Raúl, ¿cuáles son las cosas sagradas o inmutables según la Cábala? Las cosas sagradas, Podéis pues, preguntar, ¿vale? Si queréis en el globito. pues hay, pues hay algunas cosas sagradas. Lo más sagrado es el alma, pero el cuerpo también es sagrado, ¿eh? El cuerpo se considera como sagrado. Y, por ejemplo, el acto sexual es absolutamente Ujú. sagrado. Y ahí hay toda una doctrina de cómo ha de hacerse y qué no hacer y toda una serie de recomendaciones, pues para no cometer cortocircuitos que te hagan tener que venir otra vez a rectificar, ¿no? Háblanos de eso un poquito, sobre el tema del sexo. Háblanos, que eso también interesa mucho. Bueno, los cabalistas nos enseñan que una de las mayores o de las vías más elevadas para conectar de alma a alma es precisamente el acto sexual y concretamente el momento del orgasmo. Entonces, en el momento del orgasmo, cuando se hace con una pareja a la que se supone que tienes que amar, no es una pareja sexual sin más, es una pareja donde hay una implicación emocional y afectiva y donde hay, digamos, una unión previa, cuando se produce el momento del orgasmo, las dos almas salen del cuerpo y se encuentran fuera del cuerpo. Y es por eso que se vive de una manera tan potente. Y eso es lo que en la Cábala también se llama el templo, el Mishkan. Es decir, cuando Es se como habla en la... es esa conexión divina con el todo, ¿verdad? El tema Claro, porque cuando tú estás en ese momento sagrado y lo haces con una conciencia sagrada y se abren las puertas del templo, quiere decir que se abren los cuerpos para que el alma salga. Por eso en la Cábala se le llama el templo al cuerpo de la mujer y la ofrenda la pone el hombre. la Por- semilla. Porque son dos energías distintas, como tú sabes. Por un lado, la energía femenina es receptora y la energía masculina es dadora. Entonces, cuando ambas energías están en ese tipo de relación y están equilibradas, pues se produce la ofrenda en el templo. Entonces, ¿dónde va uno cuando quiere conectarse con el Creador? Al templo. Pero el templo no es una iglesia, el templo es precisamente el acto sexual. Qué bonito. Y Raúl, mira, Necane dice, ¿cómo saber cuál es el propósito? Esa pregunta es la más importante de todas, Ujú. pero en realidad no es tan difícil de responder. El propósito de vida se sabe por aquello que más te entusiasma, que más feliz te hace. Cuando estás haciendo algo donde se te pasa el tiempo rápido,
y donde estás completamente imbuido, ese quiere decir que es tu propósito. A veces puede ser un hobby y muchas de las personas se dedican a los hobbies cuando el hobby tenía que ser su profesión, realmente. Y a lo mejor tienen un trabajo, digamos, alimenticio, ¿no? Pero ahí se deberían plantear realmente en qué emplean su tiempo. Entonces, es muy fácil. El propósito de tu vida es aquello, primero, lo que has venido a rectificar, pero también aquello en lo que realmente eres feliz. Gracias, Raúl. María Dolores dice, Raúl, sobre el sexo hay mucho que aprender y hace falta en estos momentos donde el sexo se ha desvirtuado totalmente. Bueno, es simplemente un comentario. Luego, Valeria, gracias. Me refiero a lo predestinado, lo que no podríamos cambiar o herramientas como meditaciones. Ah, ya entiendo la pregunta. Vale, pues aquí estamos hablando del contrato de alma, otra vez. O sea, ante la pregunta de si existe el destino o no existe, la respuesta es que las dos cosas. Hay una parte de nuestra vida aquí que está predestinada por las cosas que hemos venido a rectificar, y esto está en el contrato de alma, lo que yo llamo asignaturas troncales, no puedes saltártela, y por otro lado están pues los aspectos en donde tienes mucho más margen de maniobra. Entonces ahí sí tienes, ahí no hay destino, digamos, ahí hay pues eso, más libertad. Pero te voy a decir una cosa, incluso en el caso de las asignaturas troncales, si el nivel de conciencia se eleva mucho, también puedes trascenderlo. ¿Eh? Interesante. Mira, otra pregunta, Raúl. ¿Un alma vieja qué definición tiene desde la Cábala? Pues un alma vieja es aquella que ha hecho muchas rotaciones de alma, que ha estado en el Gilgul Neshamot, es decir, en la rotación de alma por muchas vidas. Y cuando digo muchas, puedo decir miles. Entonces, un alma vieja es alguien que, o un alma que haya venido, pues eso, en multitud de ocasiones. Gracias, Raúl. Y mira, esta última ya, y ya vamos terminando porque ya llevamos casi una horita. Y mira, me dice Lili, en numerología el cero tiene algún significado especial. Sí que lo tiene. El cero simboliza el vacío. Y el vacío está para ser llenado con la emoción y con la intención. Por ejemplo, cuando tú te encuentras un número, y esto es muy frecuente también, donde el cero está en medio, un número capicúa, por ejemplo, 707, 707, tienes un cero en medio. El cero simboliza el vacío, que es tu conciencia, para conectar con esos dos sietes que te está indicando el número que se te está presentando, ¿no? Que va a tener que ver con el contexto personal de la persona que lo ha visto. ¿No? Porque siempre, cuando vemos números repetidos o vemos símbolos o arquetipos, hay que preguntarse qué me dice a mí esto o qué estoy viviendo yo en mi vida en este momento relevante. Porque son niveles superiores de tu alma hablándote. Entonces, Qué interesante. por eso no hay una sola interpretación de los arquetipos. Por eso la interpretación de los arquetipos, al igual que la interpretación de los sueños o de los eventos de la realidad, tiene que ver con el contexto de la persona, que es el observador. Aquí entraríamos con la cuántica también, ¿no? Porque la figura del observador es la que colapsa la realidad. Qué interesante. Muchas gracias, Raúl. Bueno, Raúl, ¿quieres comentar algo para terminar nuestro directo? Ha sido súper interesante, unas respuestas muy intensas, muy profundas. Bueno, pues nada, decirte, agradecerte por la invitación, decirte que estoy encantado de haber podido compartir con tu audiencia, decirte que estoy muy ilusionado también porque la mentoría T9 ya abrió sus puertas y estamos recibiendo ya las inscripciones y estamos súper entusiasmados y ¿Cuándo que empiezas? ¿Cuándo empiezas, Raúl? se cierran las inscripciones el día 3 de marzo. O Vale, sea, eso para empezar. Y la idea es empezar en abril, pero claro, eh, al haber tutoras, al haber grupos, necesitamos todo un claro, tiempo para para organizarlo, organizar claro. y necesitamos ese tiempo a nivel logístico, ¿no? Pero muy entusiasmado porque además la respuesta ha sido increíble, estoy muy feliz, muy contento y la verdad es que creo que va a ser una edición súper especial. Así que nada más, agradecerte por la invitación, lo he A ti, disfrutado muchísimo, a ti por decir también que sí. claro, La teníamos pendiente, Raúl. claro que sí. Y nada, voy a saludar desde aquí a una amiga común que tenemos tú y yo, que es, Está ahí preguntando cositas, ha estado ahí todo el rato. que es nuestra querida Lola Martínez Villar, que es una genia, absolutamente, y le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Sí, gracias por estar. Bueno, Raúl, pues mil gracias. Seguimos en contacto. Nos vemos en breve en Santiago de Compostela.
Nos vamos a ver. Raúl, para los que se han unido después, va a estar en el sexto Congreso Internacional de Terapia Regresiva, dando una ponencia muy interesante sobre Cábala y vidas pasadas. Os invito, puede venir todo el mundo, no tienes que ser terapeuta, está abierto a todo el mundo. Y allí estará Raúl con nosotros. Yo también daré un seminario. Y bueno, pues gracias a todos por vuestro tiempo, por este compartir y por esta ampliación de conciencia, Raúl. Y es un placer siempre escucharte. Para mí eres un maestro, un amigo y estoy encantada de que estés en mi vida, Raúl. Gracias. Muchísimas gracias, Gina. Hago mías tus palabras también y te agradezco inmensamente por la invitación y de verdad que ha sido un placer compartir con toda tu audiencia y contigo. O sea que seguiremos en contacto. Gracias, Raúl. Buenas noches Buenas y adiós noches. a todos. Chao. Chao, chao. Chao, chao.